nosotros somos el grupo número 1 y vamos a estar hablando acerca de la atención prehospitalaria y también el soporte vital básico versus el soporte vital avanzado. Más adelante nuestros compañeros le estarán dando más introducción al tema. Con respecto a la atención prehospitalaria o APH, este es el servicio que se presta a la comunidad cuando se presentan urgencias, emergencias o desastres en el sitio de ocurrencia del evento y de manera conjunta con los actores del Sistema General de la Seguridad Social en salud. Comprende los servicios de salvamento, atención médica y transporte que se prestan a enfermos o personas que sufrieron accidentes fuera de un hospital. Este está constituido o constituye una prolongación del tratamiento de urgencias hospitalarias que más adelante se han de explicar. Continúa con la siguiente diapositiva. Es el proceso de reconocimiento inicial de estabilización, evaluación, tratamiento y disposición. Este varía desde politraumatismos que ponen en riesgo la vida del paciente, pasando por un paro cardiopulmonar y heridas superficiales, hasta simples enfermedades que se sanan por sí mismas. El médico aquí puede pasar directamente de una reanimación cardiopulmonar a la valoración de una faringitis, una cefalea, por ejemplo. Este trata de la atención del paciente fuera del ámbito hospitalario por profesionales de la salud, tales como médicos y paramédicos, y se relaciona con los conceptos de atención prehospitalaria, sistemas de emergencia y sistemas de atención prehospitalarios. Dale a la siguiente. La atención prehospitalaria inicia con la evaluación del paciente, en primer lugar. Es el momento en el que el especialista reconoce la condición física del lesionado para poder delimitar si la persona está o no en riesgo vital y ver qué tipo de asistencia éste necesita. Luego de esto, se revisa si tiene comprometida la vía aérea, si le permite no respirar y que el corazón esté funcionando correctamente. Se pasa a una evaluación secundaria, entonces, donde se evalúa, por ejemplo, una lesión como esguince, fractura, contusión, entre otras. La siguiente. Entonces, ya entrando un poco más específicamente a lo que es soporte vital básico versus soporte vital avanzado. El soporte vital básico o CVB lo constituyen una serie de actuaciones iniciales que van dirigidas a personas con enfermedades o lesiones que amenazan o pueden amenazar potencialmente su vida y que se aplican de forma precoz hasta que la persona puede recibir una atención médica completa más especializada. Generalmente, eso se realiza en situaciones de emergencia prehospitalaria y se llama básico porque se realiza sin ningún tipo de instrumento ni uso de fármacos o maniobras invasivas, a diferencia del soporte vital avanzado. El soporte vital básico incluye el conocimiento del sistema de emergencias y de una serie de actuaciones claves ante una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo, PCR, o sobre algunas otras situaciones como la inconsciencia, que para esa se usa también la escala de Glasgow, atragantamiento o hemorragias que de no ser tratadas a tiempo podrían desencadenar una PCR. Entonces, en el soporte vital avanzado o CVA, esta es la atención médica proporcionada por profesionales de la salud previamente capacitados para evaluar la situación del paciente, administrar la medicación, o sea, el avanzado sí administra la medicación necesaria en cada caso y proporcionar desfibrilación, brindando además un mejor manejo avanzado de la vía aérea, tratando de garantizar estabilidad hemodinámica antes y durante el transporte hospitalario, que más adelante se hablará de eso también, o igualmente dentro de un centro hospitalario. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Lizeth de Jesús y en conjunto con mi compañero Richard Valenzuela les estaremos hablando sobre la inmovilización y el traslado de un paciente politraumatizado.
Iniciar hablando de lo que es la inmovilización. Esta tiene como objetivo estabilizar las lesiones existentes en este paciente y asimismo evitar lesiones secundarias que agravarían aún más su estado y dificultarían su recuperación. Es decir, que si nosotros llegamos a una escena donde se encuentra un paciente accidentado, por poner un ejemplo, en primer lugar, debemos de tratar de estabilizar las lesiones con las que ya este paciente tiene. En primer lugar, lo que vamos a evaluar son las lesiones de la columna vertebral. En primera instancia, la columna cervical, ya que esta es la más propensa a lesiones en accidentes. La inmovilización de un paciente debe efectuarse por un personal del equipo de rescate. Esta debe efectuarse en el mismo lugar donde ocurra dicho accidente, es decir, que no podemos trasladar a un paciente sin previamente haberlo inmovilizado. Y ya cuando se vaya a realizar lo que es el traslado, debe ser lo más rápido y efectivo posible. Hablando ya de lo que es la inmovilización manual de la cabeza, esto consiste en una técnica en la cual el rescatista toma la cabeza del paciente entre ambas manos y la lleva a una posición neutra. Esa posición debe estar en concordancia con la columna dorsal y la columna lumbar, es decir, formando una línea. La inmovilización la vamos a realizar para evitar que este paciente realice movimientos anteroposteriores, es decir, desde adelante hacia detrás, laterales, o sea, de derecha a izquierda, y movimientos rotacionales. Debemos evitar en todo momento inmovilizar una cabeza en caso de que el paciente le refiera al rescatista o a nosotros como personal de la salud que siente dolor al momento que le colocamos la mano o espasmos en los músculos del cuello, que veamos de igual forma trastornos en la motilidad o que éste tenga un compromiso de la vía aérea o de la ventilación. Bien, para nosotros poder realizar la inmovilización de este paciente, vamos a requerir de ciertos recursos para que se pueda realizar de una manera efectiva. En primer lugar, tenemos la tabla espinal larga rígida. Esta es una tabla que en medidas estándares debe medir entre 42 por 186 centímetros. Estas, como su nombre lo indica, son camillas rígidas, generalmente de madera, polietileno y metal. Estas sirven para el transporte de pacientes. Otro recurso que utilizaremos es la tabla espinal corta. Esta suele medir entre 46 y 51 centímetros de longitud. Al igual que la tabla espinal rígida, estas son unas tablas rígidas hechas también de madera, metal o polietileno. Esta mayormente se va a utilizar en caso de que el paciente se encuentre en una posición en la cual no sea posible comenzar una inmovilización con la tabla larga. Por ejemplo, si ocurre un accidente automovilístico y el paciente queda dentro del auto, obviamente para inmovilizar a este paciente debemos tener a mano una tabla espinal corta. Como tercer recurso tenemos los chalecos de inmovilización y extracción. Estos sirven para inmovilizar al paciente cuando se encuentra en posición sentado. En el caso de los collares cervicales, este que podemos observar en la imagen es un collar Filadelfia. Existen básicamente dos tipos que son los que más se utilizan, que son el Filadelfia y el Stiffneck. En el caso de Filadelfia, para poder colocárselo al paciente se necesitarán dos rescatistas. El rescatista número 1 lo que va a hacer es que mantendrá firme y en una posición neutra la cabeza del paciente, mientras que el operador 2 o el rescatista 2 coloca la parte posterior del collar hacia debajo.
y así la introduce por la parte posterior del cuello del paciente y se lo coloca. En el caso del collar cervical stiffening, este es el más usado en traumatología, ya que es simple para usarse y puede hacerlo un solo rescatista. Como quinto elemento tenemos los inmovilizadores laterales de cabeza. Este, como su nombre lo dice, lo que no va a permitir es que el paciente realice movimientos laterales, es decir, de derecha a izquierda. Y por último tenemos las correas de fijación, que estas son para nosotros poder amarrar, por así decirlo, al paciente a la tabla espinal y que éste de ninguna manera se pueda mover. Ok. También tendremos férulas de extremidades. Vamos a tener básicamente tres tipos, son las férulas rígidas o semirrígidas. En el caso de estas, se caracterizan porque la forma no puede cambiarse, es decir, que la extremidad debe ajustarse al contorno de la férula. Estas pueden ser férulas de cartón, plástico, metal o neumáticas. En el caso del segundo tipo, que son las férulas moldeables, estas pueden ser moldeadas en diferentes formas para ajustarlas a las extremidades, tal y como se observa en la imagen. Mientras que las férulas de tracción son diseñadas para ejercer tracción, valga la redundancia. Estas se usan comúnmente en fracturas de fémur y solamente deben utilizarla el personal de salud. Ok, ya hablando de lo que son las maniobras que vamos a realizar en un paciente politraumatizado, en primer lugar tenemos el procedimiento para nosotros inmovilizar la cabeza cuando nos encontramos detrás del paciente. En primer lugar, nos colocamos así como en la imagen detrás del paciente. Los dedos meñiques los vamos a colocar en la mandíbula, los pulgares sobre la parte posterior del cráneo, los 3 dedos restantes de cada mano abrazando la cara y vamos a llevar la cabeza en una posición neutra alineada. En el caso del procedimiento para nosotros inmovilizar la cabeza, si nos encontramos adelante, nos vamos a poner, una vez que estemos delante del paciente, vamos a colocar los dedos meñiques sobre la parte posterior del cráneo, los pulgares sobre las mejillas del paciente y bajo los pómulos. Los 3 dedos restantes, al igual que en el anterior, abrazando la cara. Y vamos a llevar la cabeza a una posición neutra alineada. Para la inmovilización manual, en el caso que nos encontremos al lado del paciente, vamos a colocar una mano sobre la parte posterior del cráneo. Entonces con la otra mano, con el dedo índice y el pulgar, vamos a colocar estos dedos sobre la mejilla del paciente y debajo de los pómulos. Y en este momento vamos a ejercer una presión para poder sostener la cabeza. Entonces ya una vez hecho esto, la cabeza la podemos llevar a una posición neutral alineada. En el caso del procedimiento para efectuar la maniobra de la elevación del mentón, tenemos que esta sirve para abrir la vía aérea y se realiza desplazando la lengua hacia adelante. Esta deben realizarla 2 rescatistas. En el caso como se refleja en la imagen, que un paciente esté acostado sobre el suelo en la posición que conocemos en medicina como de cúbito supino, el primer rescatista se va a colocar sobre la cabeza, tal y como observamos, la va a mover y a colocarla en una posición neutral. Con neutral me refiero a que esté en línea recta y en concordancia con la columna dorsal y lumbar. Entonces, el segundo rescatista va a poner una mano sobre la frente de la víctima y los dedos pulgar e índice van a tomar el mentón. Entonces, mientras el primer rescatista mantiene inmóvil la cabeza, el segundo va a ir moviendo el mentón hasta que los dientes de la mandíbula
topen con los dientes del maxilar superior. Para efectuar la maniobra del levantamiento de la mandíbula, en primer lugar es decir que esta maniobra permite desplazar la lengua hacia adelante mientras se empuja la mandíbula, despejando así la vía aérea. Destacar en esto también que solamente debe realizarse cuando el paciente se encuentra inconsciente. En un caso como el que refleje esta imagen, que el paciente se encuentra acostado sobre el suelo, el rescatista se va a ubicar sobre la cabeza o al lado de este. Va a mover la cabeza en una posición neutral. Entonces, mientras mantiene la cabeza inmovilizada, debe colocar los dedos índice en los ángulos del maxilar inferior. Tal y como se observa en la imagen, este rescatista con ambos dedos debe deslizar la mandíbula hacia arriba para poner permeable las vías aéreas en caso de que se encuentren obstruidas. Ya hablando de lo que es el procedimiento para insertar una cánula orofaringea, es decir que la cánula orofaringea es un elemento mecánico el cual se inserta dentro de la boca del paciente inconsciente para evitar que tanto la lengua como otros tejidos obstruyan la vía aérea. Una vez que que tengamos al paciente, debemos saber qué cánula le vamos a insertar. Esto lo vamos a hacer midiendo la distancia que hay entre la base del cuello, es decir, la parte superior de los hombros, hasta el ángulo de la mandíbula. Entonces ya aquí van a proceder los rescatistas. Un rescatista va a oprimir la lengua con un bajalengua contra el piso de la boca sin tocar la úvula, porque en caso de que ésta se toque, se va a estimular el reflejo nauseoso. Entonces, la cánula, una vez ya insertada, no puede ser fijada por ningún medio, porque un paciente inconsciente en cualquier momento puede recuperar la conciencia, y si tiene una cánula orofaringea puesta, se puede asustar. Ya por último tenemos el procedimiento para armar, medir y colocar un collar cervical en pacientes sentados y acostados. Los collares deben ser puestos en pacientes que se encuentren únicamente sentados o acostados en posición de decúbito supino, nunca en decúbito prono, porque de esta forma podemos lesionar la columna cervical del paciente. En el primer paso, que es la medición y el armado del collar cervical, un rescatista que ya previamente ha inmovilizado manualmente la cabeza y puesto en una posición neutra, va a medir la distancia que hay entre la base del cuello y el mentón. Esto lo va a hacer con la palma de la mano, que era lo que estaba explicando anteriormente. Luego se va a comparar esa distancia con la que hay entre la parte inferior del collar y el orificio de la fijación del collar. El segundo paso, que es la postura del collar cervical, para esto sí vamos a utilizar dos operadores. El primero se va a colocar en la parte posterior del paciente y va a inmovilizar la cabeza con las dos manos. Mientras que el otro va a efectuar la maniobra de la postura del collar cervical. Entonces, una vez ya colocado este collar, se debe despejar lo más posible de la base del cuello. Pero la postura del collar cervical va a depender de si el paciente está sentado o está acostado. En caso de que el paciente se encuentre sentado, pueden haber dos formas más, que puede ser con la cabeza libre o con la cabeza apoyada. En caso de que el paciente se encuentre sentado y con la cabeza libre, vamos a tener el collar abierto, sujetado con la mano izquierda.
y vamos a ir subiendo desde el esternón hasta fijarle el mentón. Una vez que ya hayamos subido, vamos a cerrar la tapa posterior por detrás de la cabeza. Así vamos a fijar el velcro. Entonces, en caso de que el paciente se encuentre sentado pero con la cabeza apoyada, como puede ocurrir en un accidente automovilístico, vamos a introducir el collar abierto por el extremo del velcro a través del espacio existente entre la base del cuello y el apoyo del asiento. Cuando ya visualicemos el extremo del velcro, vamos a cerrar el collar por debajo de la mandíbula del paciente. En caso de que sea un paciente que se encuentre acostado, necesitaremos de 2 rescatistas. El primero de estos se va a arrodillar enfrente de la cabeza del paciente y con las manos obviamente a inmovilizar la columna cervical. Mientras que el segundo rescatista, una vez que ya haya seleccionado el collar que le va a poner al paciente, lo va a introducir por el extremo del velcro, por el espacio que hay entre la base del cuello de este paciente y el apoyo de la cabeza. Hasta aquí mi parte. Los dejo con mi compañero Richard, que va a continuar con el traslado de pacientes politraumatizados. Saludos, mi nombre es Richard Valenzuela y yo voy a estar explicando sobre el proceso de traslado del paciente desde el suelo a una tabla larga, desde una tabla corta a una tabla larga, el procedimiento para el traslado de mujeres que estén en estado de embarazo y también el procedimiento para el retiramiento del casco. Iniciemos entonces para el proceso del traslado del paciente desde el suelo a la tabla larga. Primero, lo primero que tenemos que identificar es la posición en la que se encuentra nuestro paciente. Si este se encuentra en posición de espalda, ya sea boca arriba a boca abajo, iniciando primero suponiendo que el paciente se encuentre en el suelo en posición de espaldas boca arriba. La idea general primero es movilizar al paciente aproximadamente unos 45 grados, luego colocar la tabla debajo de él en forma de cuña y apoyarlo sobre ella para que finalmente ir bajando la tabla del paciente. Para esto se requerirá un mínimo de 4 rescatistas, para lo cual se va a proceder de la siguiente manera. Tenemos al rescatista número 1 o primer rescatista, que este se va a colocar a nivel de la cabeza del paciente para inmovilizarla manualmente, para que gire luego en conjunto con el resto del cuerpo. Este será quien va a dar las órdenes para las siguientes operaciones. Tenemos al rescatista número 2, quien se va a encontrar arrodillado al costado no lesionado del paciente a la altura de los hombros. Este va a estirar ambos brazos sobre el paciente y lo tomará en forma de garra, con una mano en el hombro y la otra sobre el brazo, de manera que pueda levantar esta sección del cuerpo. Este rescatista levantará el mayor peso, por lo tanto, dará la velocidad del giro. Luego tenemos al rescatista número 3, quien se encontrará ubicado y arrodillado a la altura de la pelvis y procediendo con sus brazos igual que el anterior, tomará con una mano la cadera y con la otra la pierna, levantando toda esta sección del cuerpo. Y luego tenemos al rescatista número 4, quien estará ubicado al costado, al contrario de los rescatistas números 1, 2 y 3, que en este caso sería este rescatista que está acá, y este será el encargado de colocar la tabla en forma de cuña cuando el paciente esté girando aproximadamente 45 grados Celsius. Hay que mencionar que este la levantará hasta hacer un contacto con él y ayudará a bajarla en conjunto con el paciente. Es importante que este mantenga los broches de la correa por fuera de la tabla al momento de bajarla, para que así se evite que estos se queden por debajo de la tabla. Hay que mencionar que en caso de que se disponga de un quinto rescatista, en este caso, este se ubicará a la altura de los pies y será encargado de girarlos al momento del pivoteo. Ahora, en el caso de que nuestro paciente se encuentre en el suelo en posición de espaldas boca abajo, para esta maniobra, el giro se tomará tomando como referencia la mejilla del paciente, y es que el giro se hará en sentido contrario a la dirección donde se encuentra la cara del paciente al momento de encontrarlo en el suelo.
En este procedimiento, en el que se toma el contacto con la tabla cuando se hace un recorrido de 90 grados. Hay que alinear las extremidades del paciente, como se observa en esta imagen, y los rescatistas se ubicarán al lado contrario donde está dirigida la cara del paciente, que sería hacia este lado. En cuanto a las maniobras, tenemos primero al rescatista número 1, quien tomará la cabeza de manera que al final en los movimientos de giro el paciente, sus palmas inmovilizando la cabeza queden con sus pulgares hacia arriba. Este deberá girar la cabeza alineándola con el eje del cuerpo y será quien dirigirá los demás movimientos. Tenemos al rescatista número 2, quien se arrodillará a la altura de los hombros e introducirá ambas manos por debajo de estos, lo más posible sin llegar a levantar al paciente. Tenemos al rescatista número 3, que va a hacer lo mismo que el rescatista número 2, pero a nivel de la pelvis. Y tenemos al rescatista número 4, quien se ubicará a la altura del fémur y tomará las extremidades de la misma forma como lo hace el rescatista número 2. Y finalmente tenemos al rescatista número 5, quien será el encargado de, cuando el paciente se esté rotando y se encuentra aproximadamente 90 grados con respecto al suelo, deslizar la tabla larga entre la espalda del paciente y el cuerpo de los rescatistas de tal manera que la columna vertebral del paciente se apoye lo antes posible en ella, continuando el movimiento en bloque hasta que se encuentre correctamente apoyado sobre el suelo. Ahora, esto es suponiendo que nuestro paciente se encuentre en el suelo boca abajo o decúbito prono, como lo conocemos. También también existen procedimientos para cuando encontramos para el traslado de un paciente sentado a la tabla corta y posteriormente hacia la tabla larga. Hay que mencionar que ese es el tipo de procedimiento que corresponde en el caso típico de extracción de un paciente desde el interior de un vehículo durante un accidente de tránsito. Primero lo que vamos a hacer es colocar el collar cervical y luego de que coloquemos el collar cervical, tendremos al rescatista número 1, quien se va a encargar de inmovilizar manualmente la cabeza del paciente. Esto lo hará de manera que sea posible introducir la tabla corta entre él y la espalda del paciente. Este cargará levemente hacia adelante con la ayuda de los antebrazos, los que deberán haber sido apoyados en los omóplatos del paciente. Tenemos al rescatista número 2, quien insertará la tabla corta. Este podrá hacerlo de arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba por un lado. Y esta última opción es la más práctica debido a lo ancho de la tabla y al poco espacio que se puede encontrar en el vehículo, que puede dificultar la introducción de la tabla. Hay que mencionar que este rescatista es el que va a ajustar las correas, la primera por debajo de la axila y por el pecho, y la segunda a nivel de las manos del paciente. Tenemos al rescatista número 3, que va por cada lado, introducirá una de sus manos por debajo de los glúteos del paciente y cuando finalmente estas manos entren en contacto, se sujetarán una de la otra con la tabla corta. Hay que mencionar que a la orden de rotar el paciente dada por el rescatista número 1, los rescatistas 2 y 3 levantarán levemente al paciente y lo rotarán de manera que la tabla corta quede en dirección hacia afuera del vehículo. Un rescatista arrodillado sostendrá desde el extremo de la tabla larga mientras apoya el otro borde sobre el asiento del paciente. Hay que recordar también que a la orden del rescatista número 1 se apoya la tabla larga y con la ayuda de los demás rescatistas se comienza a bajar hasta que ésta se posa sobre la última mencionada. El rescatista que se encuentra alejado de la cabeza del paciente tomará sus pies y el resto deslizará la tabla corta hacia adelante hasta hacerla coincidir con la tabla larga a la altura de la cabeza. Y en ningún momento se debe dejar de inmovilizar manualmente la cabeza del paciente como lo está haciendo el rescatista número 1 en este caso.
Ya luego de eso se procederá a trasladar el paciente a una zona segura, se le baja de la tabla, se baja la tabla y se fijan las correas. Ahora, este es el procedimiento para, este es el procedimiento para movilizar un paciente sentado hacia la tabla corta y posteriormente hacia la tabla larga. Ya para el procedimiento para levantar la tabla larga y trasladar al paciente a otro punto, tenemos que recordar que para este procedimiento se requiere un mínimo de 6 rescatistas, 3 a cada lado, de manera que puedan quedar 2 a la altura de la columna vertebral, de la columna cervical del paciente, a nivel de los hombros, otros 2 a nivel de la pelvis y 2 más a nivel de los pies. Y para esto vamos a llevar a cabo varias posiciones. Tenemos la posición número 1, que es donde se van a colocar los 6 rescatistas a los lados del paciente en la tabla larga, en las ubicaciones que ya mencionamos anteriormente. Y estos deben arrodillarse con la rodilla del lado de la tabla en el suelo, de manera que se puedan impulsar con la otra pierna empujada por la mano sobre el muslo. Tenemos luego la posición número 2, que en esta iniciará a la cuenta de 3, emanada por el rescatista a cargo, el cual se ubica generalmente en la primera ubicación a la derecha, y todos los rescatistas levantarán al mismo tiempo la tabla larga hasta quedar con su propia columna vertebral perfectamente vertical. En esta posición la tabla se va a alinear de forma horizontal. Luego tenemos la posición número 3, que nuevamente a la cuenta de 3 levantarán al mismo tiempo la tabla larga hasta quedar de pie. El lugar de destino del paciente y el recorrido es definido por el rescatista a cargo, que fue el que mencionamos anteriormente, quien nuevamente a la cuenta de 3 indicará el inicio de la marcha y todos comenzarán con el pie izquierdo. Ahora, para el traslado de una paciente embarazada sobre la tabla larga, tenemos que recordar, primero, que las mujeres embarazadas por su condición requieren de una atención especial, teniendo en cuenta que existen factores que pueden afectar su estado. En caso de un accidente vehicular, una persona que esté sometida al mismo riesgo que una embarazada, pues la embarazada va a tener mayores riesgos que debido a su condición. Hay que recordar que el sistema circulatorio tiene ciertos cambios en la mujer embarazada, tal como es la lentitud del retorno venoso, que se encuentra disminuida en las mujeres. También podemos mencionar que existen cambios de presión por el útero, o sea, que el útero tiende a presionar grandes vasos sanguíneos a nivel abdominal cuando ésta se encuentra en posición de espalda, además de anemia fisiológica que pueden ocurrir, que pueden influir de manera negativa en los traumas que pueda sufrir una mujer. Con respecto al traslado, esto lo vamos a dividir en 2 partes, que es la inmovilización y el desplazamiento como tal. Ya. Permítame un momentito. Ok. Entonces, con respecto al desplazamiento, lo primero que vamos a hacer es, antes de desplazarla, primero vamos a inmovilizar al paciente. ¿Y cómo hacemos esto? Primero ubicamos a la paciente de espaldas, boca arriba y sobre la tabla larga. Luego procedemos a ajustar la primera correa por debajo de las axilas y sobre las mamas, cuidando de no ajustar en exceso o de no comprimir las estructuras que allí se encuentren. Luego vamos a ajustar una segunda correa a nivel de la pelvis para ir tratando de no comprimir demasiado el abdomen. Y luego vamos a ajustar una tercera correa a nivel de las extremidades, pero esto sin apretarlas demasiado. Y luego utilizaremos los cojines corporales, los cojines laterales, para inmovilizar la cabeza de la paciente. Hay que recordar que si la paciente embarazada va a permanecer en el mismo sitio dentro de la ambulancia durante su traslado, hay que lateralizar la tabla aproximadamente entre unos 30
y 45 grados, como se puede observar en esta imagen, para así de esta manera evitar la compresión de los vasos que se encuentran a nivel de la región cervical por el útero. Se pone en una posición de cúbito lateral izquierdo, con un aumento, con un desplazamiento, con un ángulo que vaya entre los 15 y 30 grados, como se puede observar acá. Y así es como debe quedar la paciente. Ya con respecto al retiro al retirar el casco de la paciente, perdón, con respecto a retirar el casco durante un accidente de tránsito de una motocicleta, debemos de tomar en cuenta varios aspectos. Lo primero es que solo se debe retirar el casco si la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación están comprimidas, es decir, si están comprometidas las vías aéreas del paciente. Y acá vamos a tener varios pasos para seguir esta técnica. El primer paso es que un rescatista va a colocar sus manos a cada lado del casco con los dedos sobre la mandíbula de la víctima. Este produce una tracción paralela. Con esta posición se proviene el desplazamiento de la mandíbula en caso de que el fijador esté roto. El fijador es este pequeño broche que se encuentra acá, que se encuentra ajustando el casco a la cabeza del conductor. En el segundo paso de esta técnica, vamos a proceder que un segundo rescatista va a cortar o aflojar el fijador, y a este punto es importante que los rescatistas se familiaricen con los distintos tipos de fijadores para que así puedan manipularlos de manera adecuada. Luego tenemos que el segundo rescatista coloca una mano en el ángulo mandibular y con el dedo pulgar de un lado y el índice del otro. Con su mano, el rescatista aplicará una presión sobre la parte posterior del cráneo, sobre el cuello, y esta maniobra transfiere la tracción paralela al segundo rescatista. Tenemos que ya para retirar el casco, el rescatista inicial remueve el casco, y al hacerlo, este debe tener en cuenta tres factores que son muy importantes, como son que el casco tiene forma ovoidea y este debe ser expandido de forma lateral para facilitar la salida de las orejas, y en el caso de que cubra totalmente la cara, la nariz puede impedir su tracción. Ese es el factor número 2. Y el número 3 es que para evitar esto, el casco debe ser inclinado hacia atrás o extraído en esta misma posición. Ya en el paso número 5, el proceso de extracción, durante el proceso de extracción, el segundo rescatista mantiene la tracción paralela hacia abajo, es decir, con el fin de prevenir la inclinación de la cabeza. Y ya el último paso es que después de la extracción del casco, el primer rescatista colocará sus manos a cada lado de la cabeza de la víctima con la palma sobre sus oídos. Esto fue todo de mi parte. Mis compañeros van a continuar. Saludos, mi nombre es María Enríquez y yo les voy a hablar sobre el triaje y la atención en urgencias. El triaje se define como un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la enfermería y la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención privilegiando la posibilidad de supervivencia de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Trata, por tanto, de evitar que se retrase la atención del paciente, que empeoraría su pronóstico por la demora en su atención. No se debe cometer el error de pensar que el triaje busca tratar al paciente. Solo lo clasifica y no tiene permitido realizar ninguna forma de tratamiento salvo la maniobra salvadora. El primero en utilizar el término triaje fue Dominique Jean Larrey, que era un médico cirujano militar, jefe de los servicios sanitarios del ejército de Napoleón, que comenzó a utilizarlo como un sistema de clasificación para tratar a los heridos en el campo de batalla. Los criterios a evaluar son la marcha, la respiración, la perfusión del paciente y su estado mental. Vamos a ver que el triaje va a tener dos formas de clasificación. Una de estas es el triaje en desastres. Esta clasificación se ha empleado en la guerra y se ha extendido para las catástrofes.
En esta, los pacientes se van a clasificar por colores. Primero vamos a tener el color negro, que se refiere a un paciente que no tiene posibilidad de recuperación y por lo tanto no requiere maniobra de salvación. Tenemos el color rojo, en donde tenemos a un paciente que tiene posibilidad de sobrevivir y por tanto requiere atención médica inmediata. El paciente amarillo tiene una urgencia con riesgo vital y puede esperar de 1 a 2 horas. Y el paciente verde tiene una lesión leve, por lo que puede caminar y su traslado no requiere un trato especial y puede esperar hasta 6 horas. En el caso del triaje en urgencias y emergencias vamos a tener diferentes modelos. En Canadá está lo que es el sistema la escala canadiense de triaje y agudeza. En el Reino Unido, el sistema de clasificación de emergencia de Manchester. Vamos a tener en Estados Unidos la estandarización de escala de triaje. En Andorra, el modelo andorrano de triaje basado en el canadiense. Y en Australia vamos a tener la escala de clasificación de Australasia. En este caso yo les voy a mostrar el modelo español de triaje. Este modelo va a clasificar al paciente en 5 niveles de acuerdo a la gravedad de la lesión. En el nivel 1 vamos a tener el color rojo, que se refiere a un paciente que requiere atención inmediata. El tipo de urgencia es la resucitación. En el nivel 2 vamos a tener el color naranja. Es un paciente que puede esperar alrededor de 10 minutos y el tipo de situación es una emergencia. En el nivel 3 vamos a tener al paciente amarillo, que puede demorarse hasta 60 minutos y presenta una urgencia. En el nivel 4 vamos a tener el color verde. Es un paciente que puede demorarse hasta 2 horas y su urgencia es menor. Y en el nivel 5 vamos a tener el color azul. Es un paciente que puede demorarse 4 horas y su situación no es una urgencia. Vamos a ver que en el caso inmediato es un paciente que requiere reanimación. Vamos a tener un paciente que puede presentar dificultad respiratoria severa, un estado de inconsciencia o incluso ausencia de signos vitales o convulsiones. En el nivel 2 vamos a tener a un paciente que puede respirar por sí mismo, está consciente, pero tiene un problema que amenaza la vida, ya sea pérdida de un órgano o una extremidad. Son personas agitadas, con dolor severo y afecciones en las cuales el tiempo es crítico. En el nivel 3 vamos a tener a un paciente que puede progresar hacia una emergencia. Tiene molestias que pueden interferir con el trabajo o actividades cotidianas, sangrado leve y dolor moderado. En el nivel 4 tenemos a un paciente cuya condición a su edad le produce angustia. Puede tener deterioro potencial o síntomas que disminuirán con la intervención médica. Y en el nivel 5 vamos a tener a un paciente que puede tener una condición aguda, pero no compromete su estado mental. Hasta aquí mi exposición. Ya. Finaliza la reunión para que se guarde, o tú le das a finalizar la grabación y se va a guardar en tu computadora. Le das a la grabación. Muy buenos días, mi nombre es Juan Esther Mejía Mota y yo voy a continuar hablándole acerca del significado de la estrella de la vida. La estrella de la vida, según quiso representar, su inventor representa el tiempo que el personal médico debe durar con un paciente. Si nosotros observamos la punta más adelante de la estrella de la vida y contamos de acuerdo a la manecilla del reloj, vamos a ver, esta está representada cada una por 10 minutos y vamos a ver que esta representa la hora dorada del paciente. Siguiente. Siguiente. Aquí, como podemos observar, la estrella de la vida consta de 6 partes. Entonces, contando de acuerdo a la manecilla del reloj,
vamos a tener lo que es la llamada de emergencia. Aquí lo que va a hacer es que se va a llamar al despacho, oficina de canalización de recursos, atendiendo como dichos recursos sanitarios, como la policía, los bomberos o también los personajes de ambulancia. También vamos a tener lo que es la segunda punta, que es la notificación. Aquí lo que se va a hacer es notificarle al personal o recursos necesarios para la intervención. Y en la respuesta temprana, que sería la tercera punta, aquí lo que van a hacer es notificarle que uno va de camino con el paciente a dicho lugar que se decide llevar el paciente. También en la cuarta punta va a ser el cuidado al lugar de intervención. Aquí el personal técnico va a hacer dispensar los accidentes, o sea, que todo esté despejado para así trasladar a dicho paciente. Vamos a tener lo que es el cuidado en el transporte. Esto va a estar a cargo del personal de asistencia, fijándose de que todo esté en orden, como ya se habló anteriormente, de el traslado del paciente. Y por último, vamos a tener el traslado al centro sanitario ULTI según la patología del paciente, donde reciban los cuidados definitivos. Siguiente. Siguiente. Entonces, aquí vamos a observar de una forma más detallada lo que es lo que representa el centro de la estrella de la vida. ¿Qué es la vara o bastón de Esculapio? La vara o bastón de Esculapio está representada por un bastón y una serpiente que se integra en la estrella. Como podemos observar en la figura 2.1, esta es la vara de Esculapio, donde está representada por una serpiente. Aunque el símbolo médico más empleado, más bien más utilizado, es el que vemos en la figura 3. Este consiste en el bastón de Esculapio, el cual tiene dos serpientes entrelazadas entre sí y en sus extremos superior, esta va a tener dos alas. Como podemos observar, como ya le dije, en la figura número 4, este es el bastón o vara de Esculapio, donde este solo está representado por una serpiente. En cambio, el que es más utilizado por el personal de salud es el de la dos serpiente envuelta con las alas superiores. Y en la figura 4.1 es en el bastón de Esculapio con la serpiente enredada. Estos son representados mayormente por el personal de emergencia extrahospitalario. Siguiente. Siguiente. Entonces, ya yo le estaré hablando de algunos conceptos, como es emergencia, que es una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente y que requiere una actuación inmediata. Entonces, podemos decir que emergencia es algo repentino, o sea, algo que no vemos venir, que requiere atención inmediata y que pone en riesgo la vida del paciente. Ya cuando hablamos de la organización, son estructura administrativa y sistema administrativo creados para lograr metas u objetivos con el apoyo de las propias personas. Siguiente. Cuando hablamos de los recursos humanos en salud, son un pilar fundamental para lograr la cobertura universal de salud. Este cuenta con el personal necesario, capacitado para mantener todas las necesidades de la población más vulnerable
lo que se va a encargar de tener estrategia para que toda la ciudadanía reciba el mismo trato. También tenemos lo que es el protocolo de atención médica, que es un documento que describe, en resumen, el conjunto de procedimientos técnicos médicos necesarios para la atención de situaciones específicas en salud. Siguiente. Y por último, vamos a tener lo que es el triaje. El triaje no es más que el sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. El triaje es muy importante porque por medio del triaje es que vamos a tener un sistema organizado y poder clasificar estos pacientes que tienen mayor necesidad. Más adelante se le estará hablando del triaje extrahospitalario. Hasta aquí mi participación. Muy bien. Saludos, yo soy Ranolfo Pérez y mi tema es aspectos éticos y legales, consentimientos informados. Para empezar, me gustaría definir qué es ética, ya que es el término raíz de todo esto. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal. Próximo. Dicho esto, ¿qué es el consentimiento informado? Es aquel que permite al personal de salud informarle al paciente en calidad y en cantidad suficiente sobre la naturaleza de la enfermedad y del procedimiento diagnóstico o terapéutico que se propone utilizar, los riesgos y beneficios que este conlleva y las posibles alternativas. En algunos casos, tales como el examen físico, el consentimiento es tácito o sobreentendido. Para procedimientos más invasivos o aquellos asociados a un riesgo significativo, el consentimiento debe ser presentado por escrito y firmado por el paciente. Próximo. Muy bien. Antecedentes históricos. En la Alemania nazi se practicaba una mal llamada eutanasia en la que no participaba la voluntad y autonomía del paciente. Además, en los campos de concentración se utilizó la vida humana de forma caprichosa en una injustificada investigación por motivos que sean políticos o exterminatorios, como por ejemplo los experimentos de Joseph Mengele, en lo que hacía experimentos con gemelos, intentando cambiarle los colores de los ojos, o los prisioneros en los campos de concentración, en los que los infectaban con enfermedades infecciosas para poder ver la evolución de esta en el cuerpo humano. En 1947, en el juicio de Nuremberg, surge la necesidad entonces del consentimiento del sujeto en tanto sea autónomo. El término consentimiento informado, tal como se conoce hoy en día, surge 10 años después del juicio de Nuremberg. Aunque no se estudió o profundizó su estudio hasta la década de los años 70, y en la actualidad constituye un elemento fundamental en la relación médico-paciente. La denominación de consentimiento informado nace en un contexto legal por la necesidad de manifestar externamente la información y el consentimiento para que sea conocido por los demás, y así nace también la forma escrita. El documento escrito es un punto en el proceso verbal continuo, a veces largo y complejo de información, donde se discute y se aprueba el procedimiento médico. Siguiente. Muy bien, tipos de consentimientos. El primero es el consentimiento tácito o implícito, en el que existe una información y una solicitud al sujeto, quien expresa su aprobación mediante omisión en ausencia de negativa expresa. Consentimiento presunto, aquel en el que se presume que el sujeto acepta el procedimiento por ausencia de negación en contra del mismo. Por último, el consentimiento expreso o informado, que es el que conlleva un consentimiento verbal o escrito de la voluntariedad de aceptar el procedimiento de forma expresa tras recibir la información. Próximo. Característica de un consentimiento informado. El consentimiento
es realmente informado cuando el paciente comprende que tiene capacidad. El individuo debe tener la habilidad de tomar decisiones, tiene voluntariedad. Los sujetos deben decidir libremente someterse a un tratamiento o participar en un estudio sin que haya persuasión, manipulación ni coerción. También debe de haber comprensión. Es la capacidad del paciente de comprender la información relevante. También el paciente debe de comprender su estado médico actual y la evolución probable si no se realiza ningún tratamiento. También los tratamientos que pueden ser útiles, incluido la descripción y la explicación de los riesgos y beneficios probables. La opinión profesional del médico sobre cuál es el tratamiento más recomendable y también las incertidumbres asociadas en cada uno de esos elementos. Siguiente. Ahora vamos a ver las excepciones. Entre ellas está la grave peligrosidad pública, a la cual voy a hablar más adelante cómo debemos actuar sobre ella. Número 2 es la urgencia vital, en que requiere una atención profesional inmediata, así que exista tiempo o posibilidad de comunicarse con el paciente, por lo que el médico va a asumir que el paciente va a aceptar cualquier procedimiento con tal se recupere. Incompetencia, este puede ser ya sea porque sea menor, por incapacidad física, mental, etcétera. Ahí en este caso debemos de comunicarnos con los familiares más cercanos o con un representante pues legal. También está el privilegio terapéutico, el imperativo legal y el rechazo implícito de toda información, que es el que si el paciente elige no ser informado de nada. En este caso, lo que nosotros debemos de hacer es hacer constar eso en la historia clínica del paciente y también informárselo a sus familiares. Próximo. Estructura de un consentimiento informado. Este debe ser elaborado con un lenguaje simple, claro y entendible, con frases y párrafos cortos. También debe expresar clara y brevemente los objetivos de la investigación y los criterios de reclutamiento, los cuales permitirán clarificar la razón por la cual ha sido escogido el probando de la investigación. El documento comienza por señalar que su objetivo es entregar toda la información necesaria para que el probando decida participar o no participar en la investigación. Se debe contemplar también que en la declaración del documento, el retiro del voluntario por parte del probando en cualquier momento. El consentimiento informado debe contener en forma resumida todos los aspectos de la información verbal recibida por el probando. Siguiente. Aquí podemos darle para atrás. Ok, bueno, parece que no se puso aquí en la diapositiva, pero este consta de dos partes. Una es el consentimiento informado, consta de dos partes. Uno es en la primera sesión lo que hace es que expresa la información que se le va a expresar al paciente acerca de los procedimientos, el riesgo que hay de no tratarse, el riesgo de que hay al aceptar los procedimientos, etcétera. Y en la segunda está la acta, donde hace constancia de que acepta dichos procedimientos. Ahora, derecho de rechazo. Salvo para tratamientos autorizados legalmente de manera involuntaria, los pacientes legalmente competentes para tomar decisiones médicas que sean calificados por los proveedores de salud de tener la capacidad de decisión, tienen el derecho legal y moral de rechazar cualquier tratamiento. Esto aplica incluso si el paciente opta por hacer una mala decisión, que puede resultar en una discapacidad grave o incluso la muerte. Si esto pasa, el médico debe de investigar el motivo e intentar solventar las dudas o temores que pueden presentarse con respecto a la aceptación del tratamiento. La renuncia de un paciente no se considera suicidio ni tampoco un suicidio asistido médicamente, sino un desenlace natural del procedimiento de la enfermedad.
Ahora, en caso de que esta persona niegue el tratamiento de una enfermedad que pueda ser de peligro público, como por ejemplo la tuberculosis, en este caso lo que debe de hacer el médico es consultar con un profesional que sepa de cuestiones éticas, legales y judiciales para saber cómo proceder en ese caso. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Génesis Suárez Vázquez y les voy a estar hablando sobre el abordaje del paciente en salas de emergencia. Antes de comenzar, vamos a definir la diferencia entre urgencia y emergencia debido a la importancia que estos van a tener en este tema. Se considera una emergencia médica a la condición en la que existe un peligro o riesgo inmediato para la vida por estar afectados uno o más índices vitales. Estos pacientes se consideran graves, se encuentran en una situación de inestabilidad fisiológica y pequeños cambios le pueden llevar a un daño orgánico irreversible o a la muerte. Por ello, su tratamiento debe ser de forma inmediata, en el caso de la emergencia. Entonces, se considera la urgencia a los problemas de salud que no generan un peligro inmediato, pero que potencialmente puede afectar los índices vitales o poner en peligro la vida, algún órgano, función en tiempo inmediato. Con relación a la urgencia, esta puede esperar un tiempo prudencial para ser atendido. Esto es importante para entonces poder hacer una clasificación de los pacientes y de acuerdo al orden de gravedad, entonces poder clasificarlos. Algo que se da mucho en la República Dominicana es esto que tenemos aquí, llamada urgencia sentida. Y es que cuando las personas van a los servicios de salud de nuestro país, piensan que mostrándose más enfermos o mostrando que están más en peligro que otros pacientes, pueden ser atendidos más rápido. Entonces, esto se llama urgencia sentida. Y son las urgencias las cuales son problemas no urgentes, pero que son percibidos por el paciente o por sus familiares como problemas urgentes. Algo que cabe mencionar en cuanto a esto es que no siempre lo que parece lo más urgente es lo más grave. Hay que recordar que dentro del contorno social, que juega un papel muy importante, así como las reacciones psicológicas que puedan tener las personas a las situaciones en las que se encuentran. Bien, tenemos aquí la recepción del paciente, se ve una ambulancia ahí y una gente preparada para eso. Bien, esta no siempre será así, no el paciente debe llegar en ambulancia a una sala de emergencia, puede llegar por él mismo, puede llegar porque alguien lo trajo en un motor, puede llegar porque la misma policía lo trajo. Entonces, en la recepción se debe de hacer una clasificación inmediata del paciente. Es aquí donde se van a evaluar sus prioridades y se van a tomar en cuenta para ello medidas vitales. Y se va a desencadenar la alarma en caso de que sea una emergencia. Algo que a tomar en cuenta aquí, antes de continuar, es que las personas deben estar ubicadas en puntos estratégicos para recibir a estos pacientes. No puede haber una sala de emergencia vacía, ¿verdad? Porque el paciente no lo va a recibir nadie. Evaluación. Al llegar al paciente se hace toma de sus signos y síntomas inmediatamente. Se realiza un diagnóstico preliminar y luego entonces que está estabilizado se realiza un monitoreo. Se evalúan aquellos signos que han sido controlados y aquellos que faltan por controlar para entonces proceder. El manejo depende de la situación, pero vamos a tener una clasificación que se encarga de las acciones y prioridades vitales. Reanimación, proceso o administración de medicamentos, eso sí, según protocolos básicos y avanzados. La organización a nivel estructural se refiere en este caso, es mantener una sala de emergencia disponible, viable, que el personal esté allí, que los equipos estén allí,
debido a que los pacientes van a recibir, por ejemplo, primeros auxilios ya un poquito más avanzados, y esto necesita de medios y recursos necesarios para que se pueda brindar un servicio de calidad. Bien, aquí tenemos los principios del abordaje en salas de emergencia. Algunos de ellos son responder con rapidez al paciente, diagnosticar y tratar problemas funcionales y anatómicos, no desviar la atención hacia aquellos problemas que no sean de urgencia o ni peligren la vida. Se debe seguir un orden de evaluación y de prioridades en el tratamiento. No descuidar la seguridad del personal médico ni del paciente, por ejemplo ahora en el caso del COVID-19. No investigar de inicio la causa nosológica, ya que esto se puede hacer luego. La meta es mantener la vida y solucionar o mejorar el problema de urgencia o emergencia. Proporcionar una asistencia eficiente. Reevaluar frecuentemente signos vitales y estados de conciencia. Y modificar y adaptarse según las necesidades del paciente. Se debe tratar al paciente y no lo que muestran los equipos. En cuanto a eso, se pueden utilizar equipos para el monitoreo, pero sin que se pierda la observación clínica. El trabajo coordinado de entre todas las personas que van a estar involucradas mejora las posibilidades. Y en caso de que sea necesario, un traslado rápido y adecuado al paciente. Entonces, ¿cuándo remitir y cuándo no se debe remitir a un paciente? Es importante la remisión del enfermo cuando se trata de a otra institución o hacia un hospital que es de más alto nivel. El paciente se debe trasladar siempre que sea necesario, excepto ante una necesidad de cirugía urgente, una vez estabilizado. Sin embargo, en algunas áreas municipales donde la disponibilidad de personal entrenado y el hecho de contar con recursos, luego de estar aprobado en sus protocolos, puede mantenerse al paciente e incluso hasta la etapa de convalecencia. Pero el trasladar a un paciente debe ser una decisión individual, pero siempre tomando en cuenta los protocolos del hospital y tomando en cuenta el estado del paciente. En caso de que sea el paciente quien pida su traslado porque no le gusta cómo lo tratan o porque entiende que en algún sitio, en algún otro hospital lo van a tratar mejor, entonces debe de firmar un consentimiento en caso de que el doctor no esté de acuerdo o la institución, donde la institución no se hace responsable. Bien, ya para terminar, las emergencias en nuestro país, especialmente las emergencias sentidas, son muy frecuentes. Lo que sucede es que mucha gente piensa que alarmando puede entonces ser atendido más rápido. Los traslados, cuando se hacen de campos hacia ciudades, suelen terminar en formas desastrosas y es bueno tener eso en cuenta. Por otro lado, para brindar un servicio de alta calidad, debe ser una combinación tanto de el médico, el equipo médico, el equipo clínico, como el nivel estructural, los equipos disponibles y todo eso, para que entonces se pueda de esa forma maximizar la capacidad de supervivencia del paciente. Hasta aquí mi exposición. Pasen feliz resto del día.